Bom dia a todos os ouvintes. Está começando agora mais um bate-papo cultural do Instituto Ágora Perene. No episódio de hoje do BPC, seguiremos com o tema do pensamento e das instituições políticas ibéricas, já explorado em podcasts anteriores que temos organizado no nosso canal do YouTube. E antes de começar a entrevista, eu queria pedir a vocês que deixem a sua, ativem a inscrição no nosso canal do YouTube e siga novidades, né, que temos organizado no Instituto Ágora Perene. O tema central deste programa será a história do pensamento político ibérico, abordando as tradições espanholas e portuguesas que influenciaram profundamente o desenvolvimento político da Península Ibérica e que deixaram marcas duradouras no mundo hispânico e lusófono. E para enriquecer ainda mais esta conversa, temos a honra de receber Pedro Lopes Arriba, que é jurista, filósofo, autor e conferencista, licenciado em Direito e Filosofia pela Universidade Autônoma de Madrid. É o autor da obra A Ideia da Liberdade na História da Espanha e coautor de outras obras, além de articulista do Instituto Juan de Mariana. No Ateneu de Madrid, exerceu atividades de contador, vice-presidente, além de presidir a seção de Ciências Jurídicas e Políticas. Presidiu ainda o Centro Riojano de Madrid. Esta entrevista será conduzida em espanhol para preservar a riqueza e a precisão das ideias do nosso convidado. Buenos días, Pedro López. ¿Cómo va usted? Muy bien, muy buenos días y muchas gracias por su atención. Um placer contar com sua presença neste programa. Creio que vai ser um tema muito interessante a discutirmos, o tema da história do pensamento político ibérico. Então, vou passar agora como primeira pergunta para nossa charla, nossa conversa. A primeira pergunta que me gostaria de fazer a você é se você poderia enumerar as principais referências e autores que marcaram a história do pensamento político na Península Ibérica, que inclui Espanha e também Portugal. Bueno, realmente quizás hay que empezar así por la figura de Francisco Suárez, ya que es probablemente el más destacado, tanto en España como en Portugal, pero no es una figura solitaria o aislada. Él es un autor dentro de un movimiento mucho más amplio que se produce, yo diría que en toda la península ibérica, como tendremos ocasión de ver, y luego se proyecta evidentemente por la época en la que nace y surge el Renacimiento hacia América, con una tremenda proyección. Suárez fue profesor de la Universidad de Coimbra porque se suele agrupar a los autores de ese momento de esplendor del pensamiento ibero, que es justamente la época renacentista, se les suele subsumir a todos y agrupar en el nombre de Escuela de Salamanca. Pero es un nombre no plenamente satisfactorio, ¿no? Porque sí es cierto que en la Universidad de Salamanca muchos de los autores impartieron su magisterio, pero también participaron de esos momentos de esplendor otras universidades, señaladamente la de Coimbra, de Portugal, también la de la Granada o la de Alcalá de Henares, ¿no? Pero el sustrato intelectual básico de todos esos autores, a los que habría que añadir, que siempre se le olvida, Juan Luis Vives, es el erasmismo. El erasmismo es una doctrina muy difundida. Yo creo que es el momento o el momento más brillante del Renacimiento, es el erasmismo, y justamente el filósofo del erasmismo que va a influir enormemente en los autores de la Escuela de Salamanca es justamente Juan Luis Vives. No solamente él, también está la primera parte de la Escuela de Salamanca, que normalmente se liga con los dominicos, ¿verdad? Y señaladamente con Francisco de Vitoria, que es coetáneo de Juan Luis Vives, es decir, que más o menos viven a la par, y se conocieron en París, en la Universidad de la Sorbona, y realmente también Vitoria es un erasmista, ¿no? De hecho, hay alguna correspondencia
entre Vitoria, no, entre Erasmo y Juan Luis Vives, en las que le pregunta que hay un tal Vitoria que habla fatal de él, de Erasmo, ¿no? Y que por qué habla tan mal de él. Y dice, no, te equivocas, es un hermano de Francisco de Vitoria el que habla mal de ti, ¿no? Francisco de Vitoria es tan erasmista como cualquiera de nosotros del grupo, ¿no? La verdad es que es el momento fundante de lo que luego va a ser esa renovación filosófica que va a traer la Escuela de Salamanca, la denominada Escuela de Salamanca. A mí también es verdad que hay medievales en el pensamiento español, San Isidro de Sevilla y San Raimundo Lulio no se pueden olvidar, o el lógico portugués Pedro Hispano. También está la querencia en España que tenemos por hablar de algún autor de épocas anteriores, señaladamente, por ejemplo, Séneca, ¿no? Dice, hombre, pensar que Séneca era español es como pensar que Julio César era un general italiano, ¿no? Una cosa un poco exagerada, ¿no? Pero ciertamente, si no hablamos de Séneca los españoles, ¿quién va a hablar de Séneca? ¿No? Que también esas cosas tienen esa pequeña explicación sentimental. Pero también es verdad que cuando hablamos de esos autores y de esas obras y de ese momento de esplendor, en cierto modo parece que relegamos el pensamiento español político hispanoamericano o iberoamericano, que sería más correcto. Luego hablaremos a lo mejor de esas expresiones de Hispanoamérica, Iberoamérica y Latinoamérica que tienen su gracia, ¿no? Pero, pero es un momento en el que cuando hablamos de él y nos referimos solo a él, parece que el pensamiento político español es algo arqueológico, ¿no? Una cosa que ocurrió en el pasado y que no tiene relevancia después. Sí la tiene, la ha tenido, porque hay una floración a lo largo de los siglos de autores, tanto en España como en Portugal, como en América, ¿verdad?, que han tratado estos temas. Es posible que muchos de ellos no hayan sido figuras de relieve internacional, que también esas cosas yo creo que nos pesan un poco a los hombres del mundo ibérico, ¿no? Que algunos de nuestros autores no son tan relevantes internacionalmente como algunos, sin embargo, sí que lo son en el espacio justamente ibérico, ¿no? Pues, pienso, por ejemplo, en un Vasconcelos o en un Octavio Paz, ¿no? Gente que dices, sí que ha marcado o rodó el uruguayo que escribió Ariel, ¿no? Que han tenido un peso tremendo en nuestra cultura, pero internacionalmente no han llegado a destacar, ¿no? Hay que citar a los que ha habido, a los históricos, a los de la Escuela de Salamanca, sí, pero también hay que citar a los que hay, sean o no sean relevantes internacionalmente, porque también hay un problema con el pensamiento ibérico en general, que es un cierto ocultamiento y olvido de las aportaciones ibéricas al pensamiento en general y al pensamiento político en particular. Por ejemplo, pensemos en la filosofía de la historia, en las lecciones de filosofía de la historia de Hegel, que las omite. Hay en eso parte de negro legendaria, hay parte luterana, anticatólica de Hegel, que era un ferviente luterano, ¿verdad? Pero justamente sí que hay esa omisión. Si vamos a las lecciones de historia de la filosofía, también de Hegel, en toda la obra solo se menciona un autor ibérico, que es San Raimundo Lulio, el medieval, ¿no? Que es curioso, dices, no hay sitio para, hombre, podemos entender que no haya sitio, yo qué sé, para el padre Feijó, o que no haya sitio para, pero que no haya sitio para Suárez es complicado de explicarse, ¿no? Entonces, eso es un poco la situación, ¿no? Hay por una parte, una importancia histórica tremenda del pensamiento hispánico, del genio ibérico en general, en los siglos XVI y XVII, con el Renacimiento, ¿verdad?, que tuvo mucha más trascendencia de la que parece, aunque sí que es verdad que se ha visto en algunos momentos, por lo menos, algo oscurecida por esas cosas de católicos y protestantes y de las leyendas negras, que han hecho que incluso en nuestros propios países ibéricos esas ideas se hayan terminado calando un poco. Pero ciertamente si hay que pensar en un momento de esplendor que marcó la historia del pensamiento político, no solamente en la península ibérica, sino en todo el mundo, es hablar justamente del Renacimiento y de los autores renacentistas de la Escuela de Salamanca. Sí, y es muy interesante, es algo que yo, en particular, yo no sabía, esta influencia del erasmianismo en el Claro, pensamiento de claro, Francisco claro. Suárez, Francisco de Vitoria, es muy Justamente, interesante. fíjate que es curioso, perdona porque el inciso vale la pena. Entre los autores a los que el Concilio de Trento encarga elaborar el índice de libros prohibidos, ¿verdad?, se encuentra Juan de Mariana.
Y Juan de Mariana tendrá un especial cuidado en que, si bien casi todo Erasmo entra en el índice de libros prohibidos, de Juan Luis Vives no entra ni una sola obra. Todas van a ser, las estaban usando los jesuitas, la obra de Juan Luis Vives la usaban los jesuitas para formar a su gente en sus seminarios, y la usaban con profusión, algunas muy importantes, ¿no? Hay que pensar que Juan Luis Vives es un personaje excepcional, es el gran filósofo del Erasmismo y probablemente el gran filósofo del Renacimiento, ¿no? Aunque siempre se le tiende a dejar un poco apartado y oculto. Se menciona a Erasmo, se menciona también muchas veces a Santo Tomás Moro, que era también muy amigo de Juan Luis Vives, y los tres forman una tríada importante en el arranque del Renacimiento, ¿no? Y sin embargo, a Vives casi nunca se le menciona, ¿no? Entonces sería no solo un olvido exterior, pero también, sino también un olvido interno también, entre los propios ibéricos españoles. Entonces, voy a pasar a la próxima pregunta. ¿Podríamos identificar un tema o preocupación central que fuera constantes entre estos pensadores que usted ha mencionado, todos ellos? Bueno, yo ahí haría, sí, creo que hay un asunto fundamental, yo creo que central, que articula todo el pensamiento en los autores ibéricos clásicos del Renacimiento, en su filosofía política, ¿no? Desde Vives y Vitoria hasta Suárez o Baltasar Gracián, y es la legitimidad del gobernante. Tanto lo que es la legitimidad de origen, el usurpador va a ser considerado en principio un tirano, ¿no? Como la de ejercicio, el propio gobernante que se desvía de los fines que debe tener un gobernante cristiano, un buen gobernante, ¿no? Realmente ese es el motivo central de su reflexión, está ahí, que es, por eso esa motivación de la limitación del poder es lo que les llevó a insistir tanto en que el poder del gobernante no procede directamente de Dios, sino del pueblo. El gobernante llega al poder por el pueblo, no por Dios. Dios el poder se lo ha dado al pueblo. Y también por eso teorizaron la tiranía a detalle y el tiranicidio, con matices notables de cuándo se puede considerar que hay tiranía, cuándo es justo el derecho de rebelión y tal. Pero claro, como decía antes, si hablamos de esto en la arqueología del siglo XVI, perdemos de vista que luego ha habido también tiempos posteriores. Y los pensadores políticos ibéricos en Europa y en América también se han destacado en otros momentos, a lo mejor no con tan grandes figuras de renombre internacional en el siglo XVIII o XIX, a diferencia de la época renacentista, pero pensemos que son esos pensadores políticos ibéricos los que preparan y realizan la obra constitucional de Cádiz. La Constitución de 1812, que es la tercera constitución liberal tras la norteamericana de 1787 y la francesa de 1791, que desplegó una gran influencia en toda Europa y en América, desde luego, señaladísimamente, ¿no? En fin, hay que recordar aquellas cosas de que hasta los portugueses, los belgas, los polacos y los rusos en alguna vez de su historia se sublevaron contra sus gobernantes al grito de ¡viva la Constitución de Cádiz! Son de estas cosas que, o lo digamos en Nápoles, o bueno, en Italia en general también, o en Grecia, en la Guerra de la Independencia, lo que reclamaban era la Constitución de Cádiz, que la veían, primero, más comprensible que la norteamericana, que es muy peculiar, ¿verdad? Y segundo, mucho más cabal y sensata que lo que habían sido los experimentos de la Revolución Francesa, ¿no? Por eso el eco de los napolitanos levantándose pidiendo la Constitución del 12, o los portugueses, ¿no? Y en América fueron las primeras constituciones americanas, algunas de ellas, señaladamente la de México de 1824, es la Constitución de Cádiz, pero cambiado, donde pone España se pone México y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí que hay que ver cómo ha habido también ese cambio en el que hay una gran aportación ibérica al pensamiento político, que es la Constitución de Cádiz, preparada por autores que no han tenido tanta fama o que no han tenido tanta relevancia internacional, pero que fueron capaces de hacer esa obra de tanta incidencia. Y en los tiempos más recientes, el pensamiento político ibérico ha tenido también algunas figuras, estas algunas sí de más relieve internacional, como fue Donoso Cortés,
o como fue José Ortega y Gasset. También hay algunas otras de menos relevancia, pero de enorme influencia en el mundo ibérico, decía antes el mexicano Vasconcelos, ¿no? O algunos otros, ¿no? Tanto a finales del siglo XX y como a comienzos del siglo XXI está también el español Gustavo Bueno, que tiene una notable escuela. En fin, que yo creo que el pensamiento político y el pensamiento en general en el mundo ibérico existe, tiene pasado, tiene presente y desde luego esperemos que tenga futuro. Figuras, algunas veces han surgido algunas figuras. Y luego hay también algún tema menor, no de tanta envergadura como el que estábamos comentando, ¿no? De qué temas coinciden todo el mundo ibérico, pues en esas ideas de libertad, de limitación del poder y de democracia que han inspirado, aunque no siempre hayamos sido capaces de plasmar en la realidad institucional de nuestros países, pero sí que han inspirado la reflexión y la crítica política desde posiciones de filosofía política, ¿no? Hay, yo creo que también dos temas que no se pueden olvidar, ¿no? Que son, uno, el tema de la identidad. El tema de la identidad es un tema que yo creo que ha afectado muy especialmente a los países del mundo ibérico, ¿no? En España nos hemos planteado el problema de España, el dolor de España. A lo largo de la conversación seguro que vuelve a salir este tema, pero también la realidad del ser latinoamericano o el ser brasileño o el ser peruano o el ser mexicano ha sido un problema tratado por pensadores de relieve, ¿no? Y además con importancia. Y también es verdad que hay otra segunda cuestión que tiene que ver con el hecho de preguntarnos los hispanos, los ibéricos, con mucha asiduidad, muy frecuentemente, pero existe un pensamiento político ibérico, pero existe un pensamiento político peruano, pero existe una filosofía chilena. Eh, Ahí también es una reflexión en la que, si nos fijamos bien, pocos, hay en general un planteamiento general de desconcierto. En mi opinión, tiene que ver con cómo se desarrolla los propios estudios y los trabajos de filosofía a lo largo de los años en los que hay una América ibérica o una Iberia americana, ¿no? Los siglos XVI, XVII y XVIII y comienzos del XIX, en el que se producirá la ruptura de las independencias y con eso se pudo cortar, que yo creo que no se cortó nunca, pero se quedó muy, muy dañado la ligazón entre lo que había sido el antes y lo que era el después. Un poco también la mayor aportaciones culturales que se hacen en la época del imperio o de los imperios. Pensemos en Sor Juan Inés de la Cruz o en algunos otros autores, tanto mexicanos como de otras procedencias, muy importantes en los siglos XVII y XVIII y que, sin embargo, pues quedaron descolocados con la independencia, porque podían ser, el que los reivindicase podía ser incluso acusado de partidario de volver a ser dependientes de España o en Brasil de Portugal, ¿no? Bueno, es verdad que todo eso pertenece felizmente a un pasado que se ha olvidado, pero que sigue vivo en la medida en que los temas sobre la identidad pensemos, son importantes entre nosotros, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, los americanos de hoy no saben bien si son hispanoamericanos, iberoamericanos o latinoamericanos. Y latinoamericana es una denominación muy usual, pero confusa, porque si se le pregunta a un canadiense francófono del Quebec o a un habitante de la isla de Martinica, por muy negro que sea, que si es latinoamericano, su respuesta será rotundamente negativa, pese a que habla francés, una lengua latina, al igual que el español o el portugués, ¿no? Usted le pregunta a un quebequés si es latinoamericano y hasta se puede molestar. O sea, eso hay que tener cuidado. Sí, 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 sí. E há que acordar que em la Península Ibérica não é só latina, há também os bascos, os celtas, há de todo. Então, nesse sentido. Bueno, e vou passar agora para a próxima pergunta aqui. Creio que já me ha respondido a questão de la principal contribución, da gran contribución y legado de los pensadores e ideólogos políticos ibéricos. Hemos hablado que hubo un olvido en
parte a los liberales de anglosajones, a los teóricos políticos de Alemania, de Francia, pero usted identifica alguna otra gran contribución al mundo moderno, en general al occidente, de estos pensadores ibéricos? Bueno, yo creo que es imposible comprender la modernidad y su desarrollo sin el pensamiento ibérico. Es verdad que sí se ha hecho el intento, pero es un intento. Ha habido muchas obras, no solamente me he centrado en Hegel porque me parece muy representativo, pero podemos pensar en algún autor que seguramente sea más desconocido para nuestros oyentes, el francés Guizot, que escribió una historia de la Eso, civilización europea, ¿verdad? En el que prácticamente la obra del mundo ibérico y en general de los católicos se minusvalora, en fin, escandalosamente, ¿no? No ese es el problema. Pero es imposible, ya digo que queda en conato, porque es imposible comprender la modernidad y su desarrollo sin el pensamiento ibérico. Es esa idea que hablaba yo de la limitación del poder hasta el tiranicidio, es una idea genuinamente hispana, ¿no? Vamos, hispana, ibérica, porque la comparten todos los autores, fundamentalmente los jesuitas, la segunda parte de la escuela de Salamanca, pero también la primera la tiene y la mantiene, ¿no? La fase de los dominicos. Y luego sí que eso pasa a los teorizadores extranjeros, británicos, franceses, básicamente, pero Locke toma justamente sus ideas de equilibrio de poderes y de estas cosas de los clásicos renacentistas ibéricos. Se ha atribuido usualmente la teorización de la separación de poderes, de la libertad, estas cosas, tal, a Locke y a Montesquieu, y el tiempo, sin embargo, ha permitido averiguar que esas ideas las tomaron, en el caso de Locke, de modo indiscutido, de los españoles Juan de Mariana y Francisco de Suárez, sobre todo. También estos autores habían sentado bases para otros debates conexos con este, que es, por ejemplo, el de la guerra justa y el de la objeción a las guerras de conquista. Es verdad que todos estos asuntos que son, por ejemplo, muy actuales, ¿no? La guerra justa es un tema hoy en día más que palpitante, ¿no? Hay incluso algunas guerras en marcha en algunas partes del mundo que llaman todos los días poderosamente la atención porque salen en los noticiarios, ¿no? Pues cuáles son las condiciones de la guerra justa. Yo esas cosas creo que vale la pena recordar alguna anécdota, ¿no? En el año 1990 se terminó de reordenar y reorganizar el viejo edificio de la Sociedad de Naciones, aquella cosa de entreguerras que ahora está en la ONU, ¿no? Y decidieron que había que ponerle un nombre al salón principal, al salón de actos principal. Y dijeron, pues habrá que buscar a alguno de los creadores del derecho internacional y estas cosas. Y dijeron, pues hombre, Pufendorf, Grocio, pero claro, se impuso el sentido común y la mayoría dijo, hombre, será el padre de Vitoria, ¿no? Porque dice, Grocio y Pufendorf son divulgadores de la obra de Vitoria, también de la de Suárez, pero sobre todo de la de Vitoria. Y efectivamente el salón se le puso el nombre de Francisco de Vitoria. Son de estas cosas que dices, hombre, son tentativas de que en los ámbitos, en otros ámbitos, es verdad que otros anglosajones o franceses han hecho aportaciones notables también al pensamiento político, pero esa aportación fundamental de la articulación del poder, la limitación del poder, la soberanía del pueblo, etcétera, están tomadas de la teorización de los autores de la Escuela de Salamanca. Es verdad que la filosofía nuestra, sin embargo, del presente, ha tenido esa tendencia interna que decíamos antes, ¿no? A un olvido, y sin embargo toda filosofía es deudora de sus precedentes. Los reconozca y reivindique o los ignore y desprecie. Y en el mundo ibérico se ha elaborado filosofía política desde tiempos lejanos y se ha seguido elaborando hasta la actualidad. Tiene pasado y presente y seguramente también tiene futuro. No, perfecto, perfecto. Y hemos hablado también de esta influencia del Concilio de Trento, del erasmianismo, y sabemos, por lo tanto, que la tradición católica ejerció una profunda influencia en la cultura y del pensamiento político español. Y seguramente esto está muy asociado también a este ideal, también ha sido retomado en el siglo XX, del ideal de hispanidad. Pero, sin embargo, por otro lado, también hubo muchos autores dentro de la tradición filosófica española que también han criticado
este legado católico, en particular la generación de 1898, de Ortega y Gasset, de Unamuno, y comenzaron a criticar este legado, y acusando de provocar un cierto tipo de inmovilismo intelectual. Entonces, esta es mi próxima pregunta. Entonces, sabemos este gran impacto de la tradición católica en estos autores que usted me ha mencionado. ¿Y cómo valora usted este legado católico en la política y el pensamiento español? Bueno, el legado católico, yo creo, la tradición católica es fundamental en el pensamiento político moderno en general. En el español y en el francés, sin duda, pero también en el de los países protestantes, aunque solo fuera porque el protestantismo no era más que una contraposición, una pugna contra el catolicismo, ¿no? El protestantismo, en la teoría política, además, no hizo nada de relevancia o de interés. El protestantismo, sean luteranos, anglicanos, calvinistas o anabaptistas, da igual, en teoría política lo que hicieron fue recrear la teocracia. El gobernante es rey y papa a la vez. No, en fin, no hace falta el meterse mucho en Lutero o meterse mucho en Calvino. Está sobre todo la obra del rey Jacobo I, ¿no? Que es un encendido defensor de la monarquía absoluta de derecho divino. El que desobedece al rey no solo comete delito de traición, sino que además comete pecado, ¿no? O sea, va fatal. Entonces, claro, en ese contexto es justamente el impulso católico. Es verdad que ese olvido de los autores españoles tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que Locke, que copia páginas enteras de las obras de Mariana y de Suárez, no los cita. Dice, hombre, es que Locke también era un hombre sensato y prudente, y citar autores católicos en Inglaterra como Juan de Mariana o Suárez, cuyas obras habían sido quemadas por orden del Parlamento y del Rey en 1614, pues era jugar con fuego, claro. Entonces, cualquiera cita eso, ¿no? Hombre, es verdad que otros autores alemanes, sobre todo, sí los citan algo más, ¿no? A lo largo del siglo XVII y XVIII, porque ciertamente de donde sacan, se dice habitualmente, lo decía Julián Marías, que Europa aprendió la metafísica con Suárez, pero no aprendió la metafísica de Suárez, ¿verdad? Ese pequeño matiz que es importante, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Que en el fondo lo que no podemos olvidar es que Leibniz, por ejemplo, su tesis doctoral es sobre Suárez. Claro, dice, claro, si es que estamos hablando de autores a los que se ha intentado oscurecer, tapar. El tema de las luchas religiosas en Europa es que fue muy grande. América eso no lo ha conocido. Realmente tuvieron la enorme suerte de no saber lo que son las guerras de religión, porque las guerras de religión desangraron Europa durante casi siglo y medio, ¿no? Allá desde más o menos 1500 y pico o poco, 1530 o por ahí, o un poco antes, 1525, hasta 1650-60, las guerras de religión son un desastre en Europa, con un encono tremendo que explica también esa furia. A fin de cuentas, pensemos, hemos hablado del Concilio de Trento. ¿Quién es uno de los teólogos fundamentales del Concilio de Trento? Francisco Suárez. Y comentábamos hace un momento, ¿quién hace el índice de libros prohibidos por el Concilio de Trento? Entre otros, Juan de Mariana. Claro. Entonces, pero claro, la tradición católica es fundamental. Ahora bien, la crítica del 98 debe ser revisada, y sus epígonos sobre todo, debe ser revisada y estudiada con atención. La negación y el rechazo del legado cultural hispano-ibérico por los hombres de la generación del 98 respondió, más que a un análisis o a un cambio de perspectiva, a la impotencia y al dolor profundo por la patria muerta. Es el patriotismo del dolor, que decía Ortega y Gasset, ante el desengaño y ante la decadencia y ante la derrota frente al resto del mundo en la desdichada guerra hispano-yanqui de 1898. Es ese grito dolorido, un poco no muy cabal, no muy sensato. Es un grito de dolor. Pensemos que la derrota española de 1898 fue sentida en todo el mundo ibérico como una derrota propia.
Rubén Darío escribe y estrena en Madrid su poema La salutación del optimista, esa que empieza diciendo ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, ¿no? Que claro, que cuando ante la derrota se reivindica y van a hacer ese movimiento que va a llevar a la reivindicación de la hispanidad justamente de esa derrota, ¿no? Pero el análisis del 98 es un análisis deficiente. A mi juicio, lo peor que tiene, y con esto casi concluirá la respuesta, dice, una de las peores consecuencias de la crítica del 98 es la idea de la singularidad, de la rareza, de la especificidad española. El España es diferente. España no ha tenido tantas revoluciones como Francia, Alemania o Italia. Italia y Alemania se configuraron como naciones mediante sangrientas guerras en el siglo XIX. En inglés, golpe de Estado se dice en francés, coup d'etat, no, porque para golpes de Estado Francia, ¿no? Y resulta que parece que la trayectoria, guerras civiles, bueno, y qué decir de los países americanos, qué decir de los países americanos, ¿no? Parece que hay una especificidad española de tal, bueno, no fue muy diferente, no fue muy distinta. Es verdad que posee rasgos propios y específicos, sobre todo en algunos momentos, pero yo creo que globalmente, si lo pensamos bien, la trayectoria seguida por España en el siglo XIX es una trayectoria muy similar a la de todos los demás países. Quedaría a lo mejor en los Estados Unidos de América, pero tienen una guerra civil de calibre y algunos otros conflictos. Y quedaría como modelo de estabilidad Inglaterra. Pero si nos fijamos y echamos la cuenta ahora de lo que estamos diciendo, resulta que parece que lo normal es haber tenido convulsiones, es haber tenido crisis y violencias y guerras civiles y golpes de Estado, y lo anormal es el caso de Estados Unidos y sobre todo de Inglaterra de haber tenido eso en mucha menor medida o mucho menos, ¿no? Pero es verdad que sí que se crea en el 98 esa conciencia de la especificidad española, la rareza española, España es diferente, lo que pasa aquí no pasa en ninguna otra parte, que bueno, no seamos tan inmodestos, ¿no? En el fondo no deja de ser el decir, nosotros somos especiales, ¿no? Dices, hombre, somos, no sé, no es que seamos tan vulgares como todos los demás, pero nos parecemos bastante, ¿no? Sí, sí, y yo pregunto, esta idea de la generación de 98 es que hubo este intento de integrar también la filosofía española a la filosofía moderna del siglo XIX, que ha llegado, el idealismo alemán de Kant, de Sí, Hegel. sí, sí, sí. ¿Y cómo ves este tipo de recepción de estas ideas, por ejemplo? Bueno, justamente si nos fijamos, lo que ocurre es que en el siglo XIX, al producirse las independencias en América, los efectos de las revoluciones liberales, etcétera, etcétera, sí que hay un pequeño corte, ¿no? Y se ponen, ya venían desde el siglo XVIII, ya desde el siglo XVIII había habido una fuerte influencia francesa en el mundo hispánico, en el mundo portugués y en el mundo americano, que estaba el Portugal americano y la España americana, también había habido esa llegada inicial. Pensemos en un Andrés Bello, ¿no? Ahora mismo. Sí que habían llegado las ideas de la Ilustración, ¿no? Andrés Bello, venezolano y chileno, ¿no? Un personaje sumamente interesante de la Ilustración en América, ¿no? Bueno, pues son de estas cosas que se produce ese corte y llegan una serie de escuelas nuevas que van a venir fundamentalmente de los dos puntos que tú has dicho, por una parte del positivismo y por otra parte del hegelianismo. De la filosofía alemana, por lo tanto, y de la filosofía francesa también al mismo tiempo. Y eso es curioso porque sí se va a producir simultáneamente en el mundo americano, pese a las independencias que ya estaban hechas, ¿verdad? A partir de 1824. Bueno, Brasil tiene también un proceso muy peculiar, pasa imperio, en fin, bueno, y tiene que no nos detengamos en esos detalles ahora, pero tiene una singladura muy peculiar Brasil, ¿no? En todos ellos se produce simultáneamente esa recepción del positivismo, que además se va a abandonar también simultáneamente en todos los países, sin ponerse de acuerdo ni nada, hacia finales del siglo XIX, principios del XX, y hay también un influjo potente de la filosofía alemana. Fundamentalmente en España pasará de la mano de Hegel, porque aquí se importa a un autor
a un autor muy peculiar, un autor aparentemente menor, yo creo que no es un gran autor, pero que tuvo, por una serie de razones no muy largas de explicar, pero peculiares, una gran recepción en España, que es Krause. Pero bueno, Krauss, sí. eso es otro tema, sí. Y muy bien, ahora vamos a hablar de Krauss después de aún esta entrevista, pero antes de eso voy a pasar a la próxima pregunta, que vamos a hablar un poco sobre el tema de la identidad, que hemos hablado que es un otro gran tema discutido en el pensamiento de estos autores, que es la idea de que si podemos hablar de una unidad cultural ibérica, que incluye no solo esta cultura hispânica, sino también la cultura portuguesa. Podemos hablar de una unidad cultural en este sentido entre los portugueses y los españoles, o se tratan de realidades culturales completamente distintas? Bueno, son dos realidades culturales muy próximas, porque al fin de cuentas Portugal, bueno, es Luis de Camões es el autor de Os Lusíadas, el que dijo aquello de castellanos y portugueses y todos españoles, ¿no? Porque España se conceptuaba en el Renacimiento todavía como una unidad geográfica. No política. Es verdad que ya justamente es en ese momento cuando España, y se va a quedar con el nombre, es uno de los dos países de la península ibérica solo. Pero el nombre Hispania, incluso el original, que es el nombre romano, abarca a toda la península ibérica. Por eso Camões puede decir portugueses y castellanos y todos españoles, ¿no? Porque se sienten así. Y sí que es verdad que hay una proximidad mayor con Portugal, entre Portugal y España, de la que puede haber con Francia, por parte de España me refiero, o con Italia, y en el caso de Portugal que con Inglaterra. Yo creo que tienen una mucha mayor afinidad con el mundo hispano, los portugueses, y con Portugal, el mundo hispano. Aunque es verdad que en España siempre es una asignatura pendiente. Algunos nos tomamos la molestia de saber algo de Portugal, pero no somos muchos los que nos tomamos esas molestias en España. Y sin embargo, te llevas la sorpresa de encontrarte, pues, que justamente en la etapa, lo que hemos comentado antes, ¿no? En la escuela de Salamanca, cuando uno se pone a buscar filosofía portuguesa, se lleva las sorpresas, filosofía política portuguesa, se lleva la sorpresa de encontrarse como autor portugués a Francisco Suárez. Dice, hombre, dice, si no era portugués, digo, bueno, pero también es verdad que los portugueses son gente muy peculiar. Pensemos en San Antonio de Padua, que nadie pensaría, salvo que se sepa la biografía, nadie pensaría que había nacido en Lisboa, ¿no? Porque es un santo consagrado fundamentalmente en Italia, pero bueno, también los portugueses tienen su genio, ¿no? No lo perdamos nunca de vista. Y es curioso eso, que algún autor, y la verdad es que la Universidad de Coimbra es en eso, por lo menos igual de relevante que la Universidad de Salamanca. Es decir, que en los momentos clásicos están unidos, están plenamente unidos, incluso políticamente, porque desde 1580 a 1640 también estaban bajo la monarquía española Portugal y Brasil y todas las colonias portuguesas, ¿no? Pero sí que es verdad que han seguido manteniendo una gran continuidad. Justamente hablábamos de Krause y lo veremos, si acaso luego, a lo mejor con más detalle, pero también hay un peso tremendo. Esa de Queirós es un hombre muy vinculado al krausismo español, ¿no? O algunos otros, ¿no? Te llevas esa sorpresa de que dices, no solamente en aquellos tiempos remotos del pasado donde fuimos grandes y brillantes, sino también en el presente la conexión ha seguido funcionando. Yo qué sé, no es que lo recomiende o que me guste, pero Saramago yo creo que es un autor tan leído en España como en Portugal, como probablemente en toda América, ¿no? No es una especificidad portuguesa que tenga mucho que ver con el mundo anglosajón o tal, y no digamos los autores españoles, que son normalmente leídos con más atención en Portugal que los portugueses en España, que los miran con más atención los portugueses a los autores españoles que a franceses, italianos o ingleses, ¿no? Eso es así, porque sí que es verdad que hay una comunidad cultural muy próxima. Pensemos que los dos únicos países de Europa que se libraron de las guerras de religión de los siglos XVI y XVII fueron justamente España y Portugal.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué tipo de beneficio se puede ofrecer el estudio de pensadores españoles a países de América Latina, como Brasil, para comprensión de sus realidades políticas? Bueno, hombre, no se trata de encontrar, de que puedan encontrar alguna solución a sus problemas pues, mediante el estudio de pensadores españoles, ¿no? Pero sí que es verdad que el estudio de pensadores españoles puede ofrecer varios beneficios significativos al público de los distintos países ibéricos de América, como Brasil, ¿no? Para comprender su propia realidad política y cultural, ¿no? Son conexiones que se basan en una historia compartida, en influencias culturales y lingüísticas, la reflexión sobre problemáticas similares, aunque manifestadas en contextos específicos. No es lo mismo un país que otro, ¿verdad? Qué duda cabe. Y luego las estructuras políticas, legales e institucionales de América, incluso la del norte, tienen sus orígenes en las peculiaridades de los sistemas de los imperios español y portugués. Por ejemplo, las leyes de partidas de Alfonso X el Sabio es el cuerpo legal que más tiempo ha regido en el conjunto de América, incluida gran parte de los Estados Unidos de América. Ahí, en el Congreso norteamericano, hay un bajorrelieve que representa a Alfonso X precisamente por sus contribuciones, perdón, a la jurisprudencia norteamericana. O sea, las leyes de partidas es lo que reivindican, por ejemplo, los descendientes de los indios en Estados Unidos para recuperar tierras y cosas de estas, porque ellos son los dueños conforme a las leyes de partidas. Pensemos que estuvieron vigentes en prácticamente toda América, incluido Brasil, por la época española, dominación española entre 1580 y 1640, que dices, hasta el Código Civil brasileño, que el primero es de 1916, prácticamente era el derecho civil que se aplicaba en Brasil. Y igual hasta que se fueron haciendo sus códigos civiles en todos los demás países americanos, que además tienen códigos civiles profundamente inspirados justo en las leyes de partidas de Alfonso X el Sabio, ¿no? Es decir, que sí que hay unos grandes beneficios de estudiar a los autores españoles porque, como digo, no es que en los autores hispanos vayamos a encontrar soluciones para los problemas latinoamericanos, sino que se trata de establecer un diálogo crítico entre tradiciones intelectuales que compartimos raíces históricas y culturales altamente significativas, en un diálogo que puede enriquecer la comprensión de la propia realidad política, ofrecer nuevas perspectivas analíticas y fomentar un intercambio intelectual fructífero entre ambas orillas del Atlántico. Porque el problema de base, a mi juicio, es que nos conocemos poco. Sí, eso conoce muy... Esto es verdad, pues yo veo un ejemplo, mi experiencia, mi vivencia en Brasil, yo veo muchos estudios, muchas lecturas de autores del conservadorismo inglés, americano, autores como Edmund Burke, John Locke. Claro. En los Estados Unidos tenemos los conservadores, Russell Kirk. Entonces, hay mucha influencia hoy en el conservadurismo, liberalismo brasileño de estos autores, pero poco se lee de los pensadores portugueses y españoles. Y esto yo veo con una pena, pues hay mucha proximidad y se conoce más de Edmund Burke, que son autores importantes, no estoy No, disminuyendo. si nadie lo duda, nadie lo duda. Claro. Pero yo veo como similitudes, muchas similitudes. Esto que me ha hablado de la ley de partidas, esto yo no lo sabía y ya dices como eso es muy relevante para la comprensión de nuestras instituciones, de nuestra cultura en general, ¿no? Claro, claro. Voy a pasar ahora para la próxima pregunta. Ahora hemos hablado de la importancia de los estudios hispanoamericanos, ¿no? Y ahora voy a hablar un poco. Sabemos que la España, como ya hemos hablado también de su histórico, también de guerras civiles en el siglo XIX, que España ha estado marcada desde las invasiones napoleónicas por una intensa polarización a una escala, en este periodo del siglo XIX, hasta mayor que otros países europeos, que es reflejada en su historial de golpes, cambios de régimen. Sabemos, por ejemplo, que en España ha sido
muchos cambios de constitución en el siglo XIX y esto suena algo como casi una barbaridad en este sentido. ¿Y a qué atribuye usted esta inestabilidad en las instituciones españolas desde la Revolución Francesa? Bueno, realmente yo creo que aquí volvemos a estar ante un mito, ¿no? Un mito, entre otros, de los autores, como decíamos antes, de la generación del 98. Esa polarización y ese guerra civilismo hispanos, pues hombre, sí que han sido reales, porque sí que ha habido esa polarización y sí que ha habido ese guerra civilismo, pero la inestabilidad política en España en particular pues no ha sido mayor en España que en otros países europeos y americanos. Mismamente, si echamos la cuenta, me parece que Francia tiene más constituciones a lo largo de su historia que España. Sin ir más lejos, Francia, ¿no? Y dices, claro, dices, no es verdad que sea el que más. O dicho sea también de paso, a lo mejor en guerras civiles puede que tengamos más, pero si miramos Europa, pero si miramos el mundo americano, el tema ya cambia. Ahí hay que estar, hay que estar muy listo para coger buen puesto, porque guerras civiles hay unas cuantas en el conjunto de los países americanos, ¿no? Es decir, que sí que es verdad que hay toda una serie de convulsiones muy grandes, porque las guerras de la Revolución Francesa, yo ahí a Bonaparte no le tengo mucha simpatía, pero bueno, digamos que su prolongación en las napoleónicas despertaron en los pueblos ibéricos la conciencia nacional de su ser como entidad política, tanto en Europa como en América. Es verdad que en América ese despertar conduciría a la independencia de las naciones iberoamericanas. El fin del imperio y el nacimiento de las naciones ibéricas actuales en el siglo XIX fue lento, sangriento y doloroso, igual que en España y Portugal. También Portugal tuvo guerras parecidas a nuestras guerras carlistas, pero no mucho más que lo sucedido en otros países europeos, como la propia Francia, Alemania, Italia, Bélgica. Recordemos lo que decíamos hace un momento. En inglés, golpe de Estado se dice en francés, Sí. no se dice en español, mientras que guerrilla se dice en español. ¿Verdad? Son de esas cosas que vale la pena ver de dónde proceden los conceptos, porque también son muy significativos de por qué tuvieron éxito la fórmula en francés o la tuvo o la fórmula en español. Evidentemente para guerrilleros los españoles y los hispanos e ibéricos en general, pero para golpes de Estado como los franceses no hay ninguno, ¿no? Entonces, claro, esa inestabilidad tiene mucho que ver con esa leyenda eh, que fomentan, sobre todo la generación del 98, en ese dolor de la derrota, es que todo lo hemos hecho mal, ¿no? Es un poco la idea, somos especiales, y ¿por qué somos especiales? Porque somos los que lo hacemos todo mal, nuestra historia es un desastre, nuestros reyes son los peores, escogimos mal la religión en Trento. Hombre, vamos a poner los pies en el suelo. Yo entiendo usted que usted esté pues dolorido porque la derrota en la guerra hispano-yanqui pues fue muy dolorosa, ciertamente, y causó grandes convulsiones espirituales, sobre todo en España, ¿no? Y explica mucho cosas aparentemente conexas con otros fenómenos como es la propia guerra civil española de 1936, ¿no? Tienen mucho que ver con la actitud del 98ismo, ¿no? Pero el 98ismo es una respuesta emocional, no es una respuesta racional, no responde a un buen análisis en ningún caso y tiene mucho de rabieta, ¿no? Pensemos que personajes como el Cid, lo que decían los hombres del 98 es que había que echarle 7 llaves al sepulcro del Cid, cuando resulta que todavía en el siglo XX hemos visto que el Cid triunfaba en Hollywood, ¿no? Con Charlton Heston haciendo del Cid y Sofía Loren haciendo de Doña Jimena, que dices, hombre, pues para ser un personaje al que hay que echarle las 7 llaves, pues en el cine resulta que triunfa, ¿no? Eso habría que pensarlo igual 2 veces, ¿no? La cosa, No, sí, sí, darle sí. unas vueltas, ¿no? Sí, sí, sí. Y, no, y es que por eso yo he salientado en el periodo de la Revolución Francesa, lo que ya ves que es algo que creo que es una importación de estas ideas. Este guerra civilismo es algo que viene de estas ideas francesas también. Esto También, también hay también, que... claro. Claro, claro, porque fíjate tú que en las Cortes de Cádiz lo que hacen es intentar esquivar los horrores, porque el terror de la revolución
inspiró terror de verdad, pero en toda Europa, ¿verdad? Y en todo el mundo. No nos engañemos, ¿no? Se trata de cómo hacer, y por eso lo ligan tanto los autores de la Constitución del 12, lo ligan tanto a esas instituciones antiguas, ¿no? Es curioso cómo en Cádiz se produce la concertación de conservadores y liberales, porque coinciden todos en la concepción del poder y del derecho de la organización del Estado que da la Escuela de Salamanca. Unos la habrían recibido de Locke, otros la habían recibido de la tradición de la neoescolástica española, pero los dos estaban de acuerdo en que el poder procede del pueblo, por eso convocan cortes constituyentes cuando el rey está preso en Francia y la familia real está presa en Francia, ¿no? Y todos están absolutamente de acuerdo en que hay que hacer una constitución y todos estarán de acuerdo, la inmensa mayoría, vamos, de los participantes en su elaboración, en que esa es la constitución. Luego se dividirán entre carlistas, absolutistas, liberales, etcétera. Pero en el momento fundacional están de acuerdo y están de acuerdo porque comparten esa base intelectual en la que unos se dieron cuenta de que lo que habían leído en los autores europeos de moda, en Locke, en Montesquieu, etcétera, resulta que ya estaba teorizado por los autores de la Escuela de Salamanca. Sí, muy bien. Voy a pasar ahora a la próxima pregunta. Históricamente se ha criticado mucho, en particular, la derecha política española por su histórico político de posiciones muy reaccionarias y autoritarias, em lugar de construir uma tradição conservadora, moderada e liberal, como ha sido em outros países. ¿Está você de acordo com esta visão? ¿Podemos falar de uma tradição liberal conservadora en la historia de España o no? Bueno, realmente yo creo que sí podemos hablar de ella. No es cierto porque si volveremos a encontrarnos con otro mito de la generación del 98 de que la derecha española ha sido siempre la peor, la más mala, la más reaccionaria, la más intransigente. Y bueno, la realidad es, yo creo que muy otra, ¿no? Porque sí que es verdad que el liberalismo político en España fue atenuando sus ardores revolucionarios a medida que la nueva sociedad liberal se asentaba en España durante el siglo XIX. La gran obra probablemente del siglo XIX es la restauración de Alfonso XII con la Constitución de 1876, que dice, pues sí, pero había oligarquía y había caciquismo, dice, y en Francia y en Estados Unidos. Si miráramos la limpieza de las elecciones en Inglaterra en el siglo XIX, nos llevaríamos sorpresas, o no digamos en Francia o en Estados Unidos, porque es que en Alemania o en Italia simplemente lo que pasa es que no había elecciones, ¿no? Y si miramos las elecciones en los países americanos, cuando las hubo en el siglo XIX, pues también nos llevaríamos, en fin, las manos un poco a la cabeza de que la limpieza electoral no era lo que más les interesaba a los que convocaban las elecciones, les interesaba fundamentalmente el resultado, ¿no? Pero sí que es verdad que en términos de mentalidad sí que hay una tradición de liberal en España y con el tiempo, a medida que la sociedad liberal se asienta, va atenuando los ardores revolucionarios. Quedarán revolucionarios, los hombres del 98 justamente van a inspirar una generación muy radicalizada, muy antiliberal en el fondo también, que va a llevar a la Segunda República y a los excesos revolucionarios que terminan en la Guerra Civil del 36, porque en parte estaban muy en contra de esa tradición liberal conservadora en la historia de España. Le podría poner ejemplos, pero a lo mejor el público no conoce los personajes, pero aquí se dio el caso de que un primer ministro liberal, muy gran reformador, tal, de nombre Canalejas, pues a su hijo en el año 1936 le mataron los socialistas porque les parecía que era muy reaccionario. En fin, son de estas cosas que dices, claro, es que mezclamos a veces conceptos fuera de lugar y sí que es verdad que esa idea negativa, muy negativa de España, su tradición histórica y también el siglo XIX, que encarnó la generación del 98 sobre todo, sí que ha tenido una gran difusión internacional, porque ciertamente los autores del 98
poseen calidad literaria suficiente como para haberse impuesto. El mismo Ortega y Gasset, que lo hemos mencionado antes y que seguramente volverá a salir, pues es un hombre que inicialmente, en su primera singladuras, en los comienzos del siglo XX, pues también está decantado en estas posiciones, ¿no? En fin, su obra, la España invertebrada, en fin, es una obra de la que él mismo luego emitió correcciones, aunque no llegó a corregir nunca la edición del texto, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Participó también de esa mentalidad, ¿no? Y precisamente porque participó y la conoció, luego fue muy crítico con ella, porque yo creo que sí que hay en Ortega y Gasset un sustrato liberal profundo que siempre te lo encuentras, ¿no? Pero es ciertamente ese mito del 98 de que toda la tradición española es negativa, es despreciable, hay que abolirla, hay que quitársela de en medio y hay que empezar desde cero, no vale nada del pasado. Dices, hombre, prescindimos también de la Escuela de Salamanca, ¿no? Preguntaría yo. O ya que hablamos con brasileños, prescindiríamos del descubrimiento de América. Vaya lío, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y a qué usted atribuye esto que ha generado este radicalismo de la generación de 98, estas influencias del idealismo, del cartesianismo, esta idea de construir desde el cero nuevas estructuras? ¿A qué usted atribuye este tipo de Influencia radicalismo? fundamentalmente francesa, es decir, ahí el personaje central es Azaña dos textos suyos, Vida y obra de don Juan Valera, que es muy suave, y Tres generaciones del Ateneo, en el que habla con total desenvoltura. Y en el fondo Azaña era un patriota, pero probablemente era un patriota francés, ¿no? Le pasaba aquello de que decía que amaba mucho a España, sí, pero aborrecía a la mayor parte de los españoles, ¿no? Y a estas cosas que conviene también reparar en ellas para decir, sí, quería reformarlo todo, no le valía nada. Y dice, bueno, tampoco, pues como preguntaba yo antes, ¿no? Tampoco nos vale el descubrimiento de América, ni la escuela de Salamanca, tampoco nos vale. Claro, dices, esa negación absoluta de todo, muy inspirado por Francia, porque, como digo, pues si Azaña fue patriota, sería un patriota francés, porque él admiraba a Francia y un poco él quiso traer esa tercera república francesa en la que la iglesia estaba bastante perseguida, por eso hubo persecución religiosa, en el que ciertos derechos de propiedad y tal se respetaban más bien poco, ese tipo de cosas, ¿no? También por eso pudo congeniar con los revolucionarios marxistas, ¿no? Que aunque nunca estuvo muy a gusto con ellos, pero sí Azaña representa, sobre todo en esas dos obras, Vida y obra de don Juan Valera, que es una obra yo creo que muy importante, es la más importante de Azaña porque ganó con ella el Premio Nacional de Ensayo de 1926, y el discurso Tres generaciones del Ateneo, en el que cuenta un poco lo mismo que en Vida y obra de don Juan Valera, pero en tonos agrios y ácidos, ¿no? Y allí expone eso, que no nos vale nada el pasado, esto hay que arrasar todo lo presente, nuestra tradición cultural, política, religiosa no vale para nada, hay que poner el contador a cero y empezar desde la nada. Y dices, hombre, claro, así le pasó lo que le pasó luego también, ¿no? Porque eso, sobre todo, no es que esté bien, mal o regular, es que es muy poco realista. Si ponemos los pies en el suelo, resulta que efectivamente luego las tradiciones pesan mucho más de lo que nos creemos, ¿no? Muy bien, ahora voy a pasar a la próxima pregunta. Ahora vamos a hablar del movimiento del krausismo. Entonces, Sí. sabemos que su influencia en España fue profunda, en particular el liberalismo español en el siglo XIX. ¿En qué consistió el krausismo? ¿Cuál es su gran importancia, su principal particularidad en este sentido? Bueno, ahí yo lo apuntaba antes y lo repito ahora. El problema es que Krause es un señor muy peculiar y el krausismo es una cosa que con Krause tiene que ver más bien poco. O sea, el nombre sí, porque el nombre procede del krausismo español, me refiero, de que un ilustre decano de la Facultad de Filosofía, nombrado en 1843 como tal, bueno, pensemos que
es justamente en el siglo XIX, en España en 1843, en otros países en otros momentos y en América más o menos igual también, la filosofía era todo. Pensemos que las ciencias eran lo que se llamaba filosofía natural. O sea, Newton no era un investigador, un científico, un físico, era un filósofo. ¿Eh? O Descartes no era un matemático, era ante todo un filósofo, ¿no? Y esas cosas todavía nos juegan en la cabeza algunas veces malas pasadas, ¿no? Es cuando se funda una universidad, en la Universidad Española, en la de Madrid, eh, la Facultad de Filosofía como tal, ¿no? Y separada ya de ciencias y tal, ¿no? Lo que es la Facultad de Filosofía, de Estudios Humanísticos, Filosofía Pura y estas cosas tal, cuando se beca a Julián Sanz del Río a que vaya a Alemania a ver cómo va la filosofía por allí, que parece que va muy bien, y importe lo que le parezca más oportuno. Él es un masón, descubre a un autor menor, pero que es hegeliano, y Hegel tiene mucha fama. Ese autor tiene la peculiaridad de que se le considera también a Krause el filósofo de la masonería, ¿verdad? Entonces, por afinidades, por recomendaciones, llega, yo no sé si llega a conocer a Krause personalmente, pero sí tiene alguna relación con él, ¿no? Y viene a España y trae un hegelianismo, teóricamente, el hegelianismo, al que se va a llamar krausismo, y que, pese a todo, terminaría llamándose krausopositivismo porque el krausismo es el modo en el que el positivismo entra en España. ¿Y cómo fue eso posible? Pues mire, yo he leído algo de Krause y no entiendo cómo fue posible hacer de Krause un positivista. Pero bueno, Julián Sanz del Río sí lo consiguió. O sea que el positivismo español va muy pegado a esa línea. De hecho, llegaron a tener una cierta fuerza en la Facultad de Filosofía, pero fueron, con el tiempo, fueron siendo un poco reducidos, ¿no? No, siguieron teniendo presencia, ¿no? Pero fueron reducidos cuando aflora el momento en el de Menéndez Pelayo, en el que pensamiento más cabal sigue, toma la delantera en la facultad, y siempre existió en España una corriente de filosofía ligada al pasado por vía religiosa, a lo que se ha denominado siempre no escolástica, ¿no? A Balmes yo creo que no es correcto llamarles neoescolásticos, rapunteantes, porque tiene resonancias medievalizantes y no es correcto. Los autores de la Escuela de Salamanca no son neoescolásticos, son los primeros pensadores modernos, ¿no? La escolástica les queda lejos. Ellos resolvieron, Suárez resolvió en las disputaciones metafísicas los problemas de la escolástica medieval. No, no son escolásticos exactamente. Lo que pasa es que no rompen con el pasado, como pretendió hacer Descartes, ¿no? Que yo vengo aquí y empiezo desde cero, un poco lo que estábamos comentando antes, pero aquí en la filosofía dice, hombre, tampoco exagere usted, señor Descartes, que luego quienes le hemos leído hemos visto que usted se inspira en un español poco conocido, pero que si miran el discurso del método de los poquitos que está citado, Francisco Sánchez, el escéptico, para la duda metódica, y las meditaciones metafísicas es puro Suárez, especialmente la cuarta, que reproduce literalmente, o casi literalmente, la novena disputación metafísica de Suárez, ¿no? La cuarta meditación metafísica de Descartes es la novena disputación metafísica de Suárez, ¿no? Entonces, estas cosas que dices, no rompe usted tanto con el pasado, no empieza de cero, porque no se puede empezar nunca de cero. Todos venimos sobredeterminados porque tenemos una tradición, porque tenemos una cultura que no se puede romper y construir a partir de la nada, ¿no? Sobre la nada no se puede construir tampoco nada. Entonces el krausismo juega ese papel, tiene una importancia muy, muy curiosa porque recibió aportaciones de portugueses el krausismo, como Ramallo Ortigao, y que mencionaba antes a esa de Queiroz, especialmente en materias de educación y pedagogía. Y también tuvo una incidencia muy notable en América, que justamente en ese mismo tiempo el mundo americano está recibiendo el positivismo, aunque más probablemente el positivismo francés de Comte. Pero, claro, el krausismo entra bien, sobre todo en la parte pedagógica, que digo, porque va justamente con ese sello de garantía, que en ese momento es garantía de calidad, que es el positivismo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue posible sacar de Krause un positivista? Bueno, Julián Sanz del Río fue capaz de hacerlo, luego sería posible, ¿no? No, aunque no sepamos cómo, pero fue posible. Pero
En líneas generales, ¿el krausismo él tenía un aprecio por la metafísica o era como los positivistas que renegaban la... Profusamente positivista, renegaba bastante de la metafísica. Hombre, el krausismo en realidad no tuvo mucha influencia en el liberalismo español, sí que tuvo alguna, pero no mucha, ¿no? La tuvo más amplia en el socialismo y en el radicalismo republicano, en ese radicalismo Vale. republicano que un poco representaría Azaña, ¿no? No es que Azaña sea un hombre de la institución libre de la enseñanza, pero sí simpatizaba con ello y, en fin, realmente son situaciones, ya te digo, que más que en el liberalismo va a estar Cánovas del Castillo y su obra, y no digamos Menéndez Mm. Pelayo, ¿no? Sobre todo, que es un autor que ya, Menéndez Pelayo ya sí que es un autor de cierto renombre internacional, aunque no tanto como el que tendría luego Ortega y Gasset o otros en el siglo XX, ¿no? Pero sí es verdad que es un autor ya de cierto peso. También está antes que Menéndez Pelayo, está Balmes, también un autor más que notable, de cierta relevancia internacional, sobre todo en algunos asuntos muy concretos, y de bastante peso en el mundo ibérico, porque Balmes va a ser leído en España y en América y en Europa, porque también está muy traducido. Y aunque no es a lo mejor, no es un gran autor, murió jovencísimo, con 38 años, o sea que no le dio tiempo tampoco a hacer grandes cosas, sí que tiene alguna obra que ha quedado, no me voy a extender porque no vale la pena, pero sí que justamente a Balmes lo estudia Menéndez Pelayo, y Menéndez Pelayo sí que es un autor que ya tiene más peso, y a Menéndez Pelayo, o con Menéndez Pelayo, estudia, por ejemplo, Ortega y Gasset. Es decir, que sí que hay una conexión en una corriente filosófica de origen español, pero que podría haber sido en cualquier otra parte del mundo ibérico, seguramente, ¿no? En el que se van a producir tres generaciones de autores progresivamente más relevantes. Balmes es de cierta importancia, tiene es conocido o algo conocido, tal, internacionalmente. Menéndez Pelayo ya es un autor de más prestigio, más conocido y más tratado. Yo lo recomiendo. Yo creo que Menéndez Pelayo es un personaje por el que hay que pasar inevitablemente para situarse en lo que es nuestro mundo, sobre todo el mundo ibérico en particular, ¿no? Hizo grandes reflexiones sobre eso. Y Ortega y Gasset, que es la siguiente generación, heredero también del legado de estos dos anteriores, ¿no? Y hombre, ya Ortega y Gasset sí que es un autor de gran proyección internacional. Sí, y aprovechando, vamos a hablar un poco también de José Ortega y Gasset, que incluso es un filósofo español vinculado al liberalismo y muy leído también en Brasil. Creo que es uno de los filósofos españoles más leídos en Brasil. ¿Podría comentar un poco sobre su pensamiento político, su impacto en la historia política de España? Sí, hombre, el pensamiento político de José Ortega y Gasset es complejo y se despliega en el conjunto de su obra. Está articulado básicamente en torno a la preocupación por la crisis de la civilización occidental y el papel de las élites en la dirección de la sociedad. Él, aunque tiene momentos distintos, inicialmente incluso un cierto radicalismo de corte, digamos, jacobino, ¿verdad? Eh, con el tiempo también se atempera, ¿no? Y nos encontramos con que él va a hacer un análisis del mundo actual que yo creo que sigue siendo en gran medida válido, ¿no? Y valioso para conocerlo, ¿no? Sus reflexiones sobre la masa, la nación, el Estado, el liderazgo, son fundamentales para comprender su visión del orden social y político, ¿no? Su pensamiento se caracteriza por un diagnóstico crítico de la sociedad de masas, ve en el ascenso de la masa una amenaza para la calidad de la civilización. Debe señalarse que cuando él habla de hombre masa se refiere a las gentes mediocres, ¿no? No estamos hablando solo de las multitudes, también, ¿no? Pero esas multitudes en las que todos se hacen grises, ¿no? Por eso defiende los liderazgos de élites competentes, ¿no? Aboga por minorías selectas que guíen la sociedad hacia la excelencia. Con una concepción dinámica de la nación, a la que entiende como un proyecto vital compartido, criticando el nacionalismo excluyente, con una visión instrumental del Estado, al que considera necesario, pero subordinado al proyecto nacional,
centra todo su análisis en lo que él llama la razón vital y la perspectiva. Subraya la importancia de la experiencia individual y el diálogo entre diferentes puntos de vista. Y posee también una fuerte tendencia europeísta. Defiende una unidad europea como una necesidad histórica. Quizás, y a mi juicio, es en este punto precisamente donde quizás Ortega estuvo menos acertado, ¿no? El pensamiento de Ortega ha sido objeto de diversas interpretaciones, ¿no? Y críticas. Algunos lo han visto como un elitista e incluso antidemócrata, mientras que otros destacan su lúcida crítica a la mediocridad, a la masa, y su defensa de la responsabilidad y la excelencia en la vida pública. En cualquier caso, desde luego, su obra, como decía, sigue siendo relevante para reflexionar sobre los desafíos de la sociedad contemporánea. Yo, La rebelión de las masas, me la he encontrado en Los Ángeles, en Las Vegas, en ediciones en inglés, en español y bilingües. O sea, quiero decir que es un autor seguramente todavía, sobre todo esa obra, ¿no? La rebelión de las masas, que yo creo que tiene cosas mucho más interesantes, o por lo menos tan interesantes a mi juicio, como la rebelión de las masas. No quiero entrar tampoco en analizar sus obras, pero sin duda la rebelión de las masas es probablemente su obra más importante, sobre todo internacionalmente. Sí, y yo creo que lo que más me impactó en las obras de Ortega es justamente esta idea de la crítica del hombre mediocre, el señorito satisfecho. Creo que esto es un tema creo que esto va a se repetir Plenamente vigente. Eso es de plena actualidad, ¿verdad? De en plena plena actualidad. actualidad. Sí, Sí. sí. Y lo que también veo como también algo interesante es esta idea de, de tener una importancia de una minoría selecta. Él habla de una aristocracia, de que esto no una aristocracia en el sentido gobierno político, sino también una aristocracia cultural en este sentido. Y esto Claro, claro. resuena un poco la idea de Nietzsche también, de ser algo como una minoría culta en este sentido. No, evidentemente, evidentemente. Hombre, Ortega es consciente ya justamente de esa afloración de las sociedades de masas que viene con el sufragio universal y que viene con, en fin, los fenómenos que luego arrasarían en gran medida el siglo XX, ¿no? Que fueron fenómenos de masas. Pensemos que el comunismo o el fascismo no son fenómenos de élites, sino que son fenómenos de masas, justamente. Sí, sí. Ahora bem, que lhe parece sua influência? Ele habla em alguns textos, alguns artículos também sobre o socialismo. Ele habla, isso é muito curioso também, ele habla de um socialismo aristocrático também. Isso é Es algo que, muy... claro, él en sus arranques, en sus inicios, él tantea, por así decir, si me permite la expresión, o explora, ¿no? Distintos ámbitos, y el mundo del socialismo a él inicialmente le tentó, también a Unamuno le tentó inicialmente el mundo del socialismo, también a Ramiro de Maeztu le atrajo el Primeiro socialismo demais. en algún momento, ¿no? Pero es verdad que, hombre, estamos hablando de un Ortega y Gasset de allá por 1910, 1915, ¿no? Es decir, un Ortega todavía muy joven, ¿no? Todavía muy joven, lejos de la madurez de 1930 cuando publica La rebelión de las masas, ¿no? Está a cierta distancia, ¿no? Todavía él va a participar en los movimientos en favor de la Segunda República. En principio era amigo de Azaña incluso, luego renegaría de esa amistad y en el año 32 escribe aquello de no es esto, no es esto, ¿no? Que alguna vez muchos de los oyentes habrán oído del personaje, ¿no? No es esto, no es esto, efectivamente, es que no era eso. En el fondo, el problema es que Ortega y Gasset sí que tenía un sustrato liberal muy sólido y veía en las cosas que se estaban produciendo, en fin, por lo menos fenómenos alarmantes que luego conducirían a las violencias revolucionarias, a la guerra civil, etcétera, y que él ya ha visto ahora en el año 1932, ¿no? Curiosamente, Ortega y Gasset tiene que escapar de Madrid para evitar ser asesinado por teóricamente sus antiguos amigos, ¿no? Los republicanos de izquierda, los socialistas, etcétera, porque, en fin, porque se escapó, que si no se escapa hubiera habido que lamentarlo.
E agora, uma última pergunta sobre Ortega. ¿Le consideras Ortega um pensador mais cercano do socialismo, um liberal mais cercano do socialismo ou do conservadorismo, nesse sentido? Bueno, ahí pasa eso, que probablemente el liberalismo de Ortega tiene una etapa de aproximación al socialismo, pero en su época de juventud, pero el Ortega y Gasset Maduro yo creo que está muy alejado de posiciones Vale, revolucionarias. vale. Eh, yo tampoco creo que se le pueda llamar exactamente un conservador, pero si hubiera que escoger entre los dos, estaría más cerca de ser un conservador que de ser un revolucionario, claro. Não, muito bem. Muy bien, estamos ahora al término de la entrevista. Ha sido una charla muy provechosa. Hemos explorado muchos tópicos relevantes. Y para concluir nuestra entrevista, ¿hay algún pensador ibérico que usted considere especialmente inspirador o poco valorado y que recomendaría al público brasileño para que pueda conocer mejor? Bueno, yo entre los clásicos he insistido, si te fijas, bastante en un autor que yo creo que es muy importante estudiarle porque Bacon está ya implícito en él. Vamos, la ciencia moderna le debe más de lo que le debe a otros muchos, que sin embargo tienen más fama. Es el que mencioné al principio, Juan Luis Vives. Yo creo que es un Juan Luis personaje Vives. trascendental en su polémica contra el protestantismo, en su polémica por las ciencias, en su polémica sobre el gobierno justo, en su polémica y de defensa de la soberanía del pueblo frente al príncipe. El poder viene de Dios, pero no lo da el príncipe, lo da el pueblo. En fin, todas esas ideas que las vamos a encontrar luego repetidas en la Escuela de Salamanca, el original, el que las inicia es Juan Luis Vives, ¿no? Pero no hablemos solo de los clásicos, porque yo creo que habría que hablar de los contemporáneos. He citado a Balmes y Menéndez Pelayo, y entre los más recientes yo me atrevería a citar a Javier Zubiri, aunque no tenga una gran obra política, pero es un autor importante, y Gustavo Bueno, que sí que tiene obra política de interés y además una notable escuela. Y luego yo no quisiera dejar, ya que hablamos para el público brasileño, citar a un autor brasileño actual al que conozco algo y recomiendo, que es Rosano Pecoraro, un pensador que se ha ligado en el siglo XXI al nuevo realismo y que ha hecho unas reflexiones críticas en pensamiento político, a mi juicio, sobre el papel de la izquierda en los tiempos presentes, ¿no? La desnaturalización de la izquierda, él habla incluso de un fascismo de la izquierda, ¿no? A mí me parece un autor muy sugestivo. Es joven, porque es un hombre que andará por los 50 años, no es un hombre ya muy mayor todavía, y, en fin, a mí me han interesado bastante algunos de los trabajos que he conocido de él. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces hemos finalizado nuestra entrevista. Ha sido un gran placer su participación. Creo que la entrevista va a ser disponibilizada en nuestro canal de YouTube, creo que la próxima semana. Entonces, Sí. muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós.